La prisa parece inofensiva cuando todavía no ha tenido consecuencias visibles. Se siente como energía, como iniciativa, como deseo de avanzar. Pero en trading, esa aceleración interna rara vez coincide con el ritmo del mercado. Y cuando intentas forzar esa coincidencia, el costo no siempre es inmediato, pero siempre existe. El mercado no premia la velocidad con la que decides entrar, no reconoce que llevas varios días sin operar, no compensa la ansiedad acumulada de una semana lenta, simplemente ofrece contextos, algunos claros, otros ambiguos, y la diferencia entre operar con criterio o desde urgencia no está en el gráfico, está en el momento exacto en el que decides que no puedes esperar más. Muchos errores no nacen de una mala lectura técnica, sino de una lectura emocional alterada por anticipación. Ves una estructura que podría completarse y entras antes de que lo haga. Detectas una posible ruptura y ejecutas antes de que el cierre la confirme. No porque tu sistema lo indique, sino porque no quieres quedarte fuera si ocurre. Esa necesidad de adelantarte parece pequeña, incluso lógica, pero acumulada distorsiona todo. En El tiempo es el verdadero filtro del trading rentable, profundizábamos en cómo la consistencia solo se revela cuando el comportamiento se sostiene durante meses. La prisa interfiere precisamente ahí, porque rompe la repetición estable, introduce decisiones que no estaban previstas, y cuando revisas resultados, no siempre puedes distinguir si falló el marco o si lo alteraste por adelantarte. La anticipación tiene una narrativa seductora. Te dice que estás siendo proactivo, que estás leyendo antes que los demás, que si esperas demasiado, perderás la oportunidad. Pero el mercado no recompensa al que imagina primero, sino al que ejecuta cuando el escenario está completo. La diferencia es sutil, pero decisiva. Anticipar reduce la tensión momentánea, esperar la incrementa, y esa tensión es incómoda. Ves cómo el precio se mueve cerca de tu nivel y sientes que el mercado ya está yendo. Sientes que si no actúas ahora, será tarde. Pero actuar antes de que tu condición esté validada no es precisión, es alivio. Y el alivio rara vez es una buena base operativa. El problema no es solo la entrada temprana, es lo que viene después. Cuando el contexto finalmente se define, tú ya estás dentro con una posición que no nació de tu estándar completo. Si el movimiento continúa, sentirás que tu prisa fue acertada. Si retrocede, pensarás que el mercado fue injusto. En ambos casos, el aprendizaje queda distorsionado, porque no ejecutaste tu proceso, ejecutaste tu ansiedad. En La verdad incómoda de ganar en trading, hablábamos de cómo la estabilidad puede sentirse poco emocionante. Aquí ocurre algo similar desde otro ángulo. Esperar el cierre correcto, el nivel confirmado, la estructura terminada, no es emocionante, no genera sensación de brillantez, solo genera coherencia. Y esa coherencia es silenciosa. La prisa, en cambio, produce intensidad, te hace sentir activo, te da la impresión de estar involucrado en el movimiento. Pero involucrarte no es lo mismo que operar bien. Hay un momento particular en la maduración de un trader donde empiezas a notar que muchas de tus pérdidas no fueron inevitables, fueron prematuras. No porque el análisis estuviera equivocado, sino porque la ejecución ocurrió antes de tiempo. Una ruptura que aún no cerraba, un retroceso que todavía no había respetado el nivel, una señal que se parecía a la tuya, pero no lo era del todo. Ese casi repetido tiene un costo. No siempre en términos dramáticos. A veces es solo una reducción gradual de la eficiencia, un aumento leve en la frecuencia, un desgaste mental adicional. Pero con el paso de las semanas, ese patrón erosiona la estabilidad que intentas construir. La prisa también altera la gestión.
Cuando entras antes de que el contexto esté definido, tu stop deja de estar protegido por estructura real. Se convierte en una referencia frágil. Y eso genera una cadena interna. Ajustas antes de tiempo, dudas antes de que el escenario evolucione, intervienes para recuperar control. No estás reaccionando al mercado, estás reaccionando a la incomodidad de haber entrado demasiado pronto. Y esa incomodidad suele disfrazarse de gestión activa. Aquí ocurre un cambio silencioso cuando decides operar de otra manera. No se trata de volverte pasivo, se trata de aceptar que tu ventaja no está en adivinar, sino en confirmar, que tu trabajo no es ser el primero en el movimiento, sino participar cuando las condiciones están completas. Eso implica tolerar oportunidades que se van sin ti, y ese es uno de los costos más difíciles de asumir. Ver cómo el precio despega después de que decidiste no anticiparte puede activar una sensación de pérdida, como si hubieras fallado. Pero no operar algo que no cumplía tus reglas no es un error, es coherencia. Lo que duele no es la decisión técnica, es el ego que quería estar dentro. El mercado no paga por haber tenido razón antes que nadie, paga por haber ejecutado con criterio. Cuando empiezas a internalizar esto, tu relación con el tiempo cambia. Ya no buscas adelantarte al movimiento, buscas sincronizarte con él. Y sincronizarte implica esperar confirmación, aunque eso signifique entrar más tarde y con menos recorrido potencial. Paradójicamente, esa aparente desventaja reduce fricción. Tu gestión se vuelve más estable, tus stops tienen respaldo estructural, tu frecuencia disminuye a contextos más definidos, y lo más importante, tu estado mental deja de estar en constante alerta por miedo a perder oportunidades. La prisa agota, la confirmación ordena. Operar sin anticipación no significa eliminar la incertidumbre, significa aceptar que tu marco incluye tiempos que no controlas, que el mercado no se acelera porque tú quieras cerrar la semana con cierta cifra, que algunas sesiones terminarán sin operación, y eso forma parte del estándar. En ese punto, el foco se desplaza. Ya no intentas capturar cada inicio de movimiento, intentas reducir desviaciones respecto a tu propio criterio. No buscas más entradas, buscas menos interferencias. La diferencia en resultados no siempre es explosiva, es progresiva. Menos operaciones impulsivas, menos ajustes innecesarios, menos desgaste mental, más claridad acumulada. Y con el tiempo, esa claridad se refleja, no porque hayas descubierto un patrón secreto, sino porque dejaste de pagar el costo invisible de adelantarte. El mercado no premia la prisa, tampoco la castiga de forma dramática cada vez, simplemente integra tus decisiones en una curva que no distingue entre intención y ejecución. Si anticipas de forma recurrente, el impacto se verá. Si confirmas de forma consistente, también. La pregunta deja de ser qué tan rápido puedes detectar una oportunidad, pasa a ser qué tan fiel puedes mantenerte a tu estándar cuando el movimiento aún no está completo. Ese ajuste transforma la experiencia. Operar deja de sentirse como una carrera contra el gráfico, se convierte en una práctica de alineación con un proceso definido. Y cuando esa alineación se vuelve habitual, la ansiedad disminuye sin que tengas que forzarla. Si esta reflexión te ayuda a observar con más honestidad tus momentos de anticipación, puedes suscribirte y seguir explorando otros videos del canal donde profundizamos en esta estructura con calma y continuidad. Aquí no se trata de ir más rápido, sino de sostener un criterio claro mientras el mercado hace lo suyo.